Estás viendo Televisión Nacional de Honduras. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Rompiendo Paradigmas. Hoy con un tema muy importante que tiene que ver con la economía. Y donde empieza la economía, que es en la economía familiar. El nombre de este programa se llama Finanzas para el Hogar. Para eso tengo como invitados a Juan Luis de Melissa y a Melissa de Juan Luis, que poco a poco nos van a explicar por qué este nombre. Ellos son los coordinadores en Honduras y Tegucigalpa de lo que es Universidad para la Familia, porque es importante. Muchas veces cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, no viene un manual, como cuando uno compra un televisor que le dice cómo instalarlo, cómo organizarlo, sino que poco a poco. Y pues muchas veces nosotros fallamos porque no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo responder o no sabemos cómo tratar a nuestro cónyuge. Y el día de hoy vamos a hablar, entre muchos temas, lo que tiene que ver con la que es las finanzas, porque actualmente pues uno de los problemas que abate no solo a Honduras, sino que es a nivel internacional, es el problema de la economía. Tenemos muchos países en los cuales la gente ha llegado anciana y de repente se da cuenta que no tiene de qué vivir. No tienen un hogar, no tienen nada y de repente se ven en las calles pidiendo. En España se ve varias gente que se ha suicidado. Tenemos el caso de Grecia, el problema de Egipto que empezó con un problema económico, pasó a religioso. Todo eso nos afecta. Y la pregunta es, ¿por qué es importante conocer sobre nuestras finanzas y ser buenos mayordomos de lo que nosotros tenemos? Para eso tengo como invitados a Juan Luis y a Melissa. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias, Gerardo. Es para nosotros un gran honor estar esta tarde con ustedes platicando de este tema tan delicado que es el de finanzas para el hogar. Sabemos que uno de los inconvenientes o problemas que donde es atacada la familia precisamente es en las finanzas. Y por eso es de que tenemos nosotros un librito de capacitación para lo que es cómo manejar las finanzas dentro del hogar. Y pues hoy vamos a platicar un poquito más acerca de este tema, ¿verdad? Nos vamos a basar directamente, Gerardo, en lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que las finanzas tienen que ser únicamente como en la universidad que las estudiamos, administración de empresas, que tal vez tenemos que ser licenciados en economía, pero realmente el libro que nos habla muchísimo más acerca de esto, pues es la Biblia. Y entonces vamos a ver las finanzas para el hogar con la perspectiva de la palabra. Sí, y eso es importante porque hay gente que mira la Biblia como un libro de cuentos, un libro de ficción donde lee la historia de Goliat, la historia de David, la historia de Jonás y la ballena. Entonces no conocen la Biblia, no ven la Biblia como la palabra de Dios. Y por ende pues no les cuesta porque no creen que la Biblia habla de muchos tópicos, no solo es un libro de historias, sino que es un libro que habla sobre la economía, que habla sobre ciencia, que da consejos familiares y en sí es un libro completo donde la persona puede encontrar casi la mayoría de las respuestas para un cambio de vida. Sí, así es. Y entre estos, nosotros esta tarde vamos a dar tips sencillos, tips claves para llevar a cabo una buena finanza en nuestro hogar. En nuestro hogar se maneja o se debe de manejar
de una manera como si fuera una empresa. Como si fuera una empresa en donde nosotros tenemos un departamento de compras, un departamento de logística, un departamento de computación, un departamento de finanzas, y es importante ver quién es el que se va a hacer cargo de esas finanzas dentro del hogar. ¿Quién va a ser el que se va a hacer cargo de los pagos y de juntar los ingresos de cada quien? Ya la Biblia dice que ya no somos más dos, sino que somos uno. Entonces en esa oportunidad, en este versículo, lo que tenemos que hacer es de que no solamente en la intimidad es que nos juntamos para ser uno, sino que ya en todas las cosas ya somos solo uno. Nuestras finanzas, nuestras deudas, nuestros ideales, nuestras metas se vuelven uno solo. Sí, realmente queremos compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad? Que cuando miramos las finanzas, Gerardo, desde un punto de vista que yo me voy a trabajar y los ingresos son míos, ya cuando estamos casados, pues únicamente vamos a hacer que no prospere nuestra familia, ¿verdad? Van a ser mis ingresos y los ingresos de mi esposo. Eso va a ocasionar en algún momento dado pues alguna separación. No va a haber un enriquecimiento de nuestra familia, porque vamos a vernos únicamente como lo mío mío y lo tuyo tuyo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que enseñamos realmente, como dice Juan Luis, es que la finanza debe ser un bien mancomunado. Exactamente. Pero tal vez retrocediendo antes del matrimonio, en el noviazgo es correcto empezar a planificar. Es correcto empezar, por ejemplo, el joven, de que ¿qué es lo que sucede a veces? Las mentalidades cambian porque cada quien son un mundo diferente. El hombre, ¿qué es lo primero que empieza a comprarse? El equipo de sonido, el televisor, o sea, en cambio la mujer, el carro, pero ya la mujer mira otras cosas como que son más interesantes, o más importantes en lo que es el desarrollo de un hogar. Puede empezar, o sea, podemos decir que sí, que la economía o la planificación familiar comienza desde antes de que una pareja se compromete. Debería de ser correcto, pero nosotros lo que les aconsejamos es no que compren bienes, sino que hagan una cuenta de ahorro común y que ahí vayan depositando cierta cantidad de dinero mensual que les va a servir, ya sea para enganchar una casa, para comprar un vehículo, para pagar los gastos de la boda, pero no aconsejamos que sean bienes, porque como no están casados aún, puede ser que de repente se desintegre este noviazgo y van a haber problemas para poder liquidar lo comprado y dividirlo aún antes del matrimonio. Entonces nosotros lo que les pedimos es que puedan hacer una cuenta, que puedan ahorrar mes con mes una cantidad para que eso les pueda servir a futuro y planificar, ¿verdad? Porque como usted dice, hay muchas veces va a ser que yo quiero una casa y a lo mejor mi novio quiere un carro. Entonces tenemos que estar de acuerdo para qué es que estamos ahorrando. Sí, y eso es lo importante. Yo tal vez no estoy de acuerdo, es mi punto de vista, de que hay matrimonios que tienen grandes ahorros, 100,000, 200,000 lempiras, por así decirlo, algo, ¿verdad? Y todo ese dinero lo invierten en la boda y lo invierten en un gran viaje y llegan del viaje a meterse donde la suegra, donde el suegro. Que estaré equivocado yo al recomendar de que mejor inviertan ese dinero y tengan una boda algo sencilla, algo modesta. No, yo creo que, bueno, dependiendo de la cantidad de dinero que se llegara a tener, ¿va? Pero lo recomendable es tener una fiesta o una boda modesta, porque los que prácticamente van a ir a disfrutar son los invitados. Cuando uno está en ese momento, está nervioso, y muchas veces somos los que menos la disfrutamos. Entonces es mejor y es preferible de que utilicemos ese medio monetario
para comprar otras cosas que nos van a servir en la vida diaria, porque posteriormente van a venir los niños y los niños ya es una alcancía sin fondo, ¿verdad? Entonces debemos de planificar bien, por eso el matrimonio deben de correr con la misma meta, con el mismo fin, para ponerse de acuerdo y ver que sus finanzas sean lo más adecuadamente posibles para salir adelante en familia. Sí, y ahí volvemos a algo. Usted menciona algo de lo que son los hijos. ¿Es correcto de que hoy se casan y a los 9 meses el primer hijo, el otro hijo seguidamente? ¿O se debe dar un lapso para que disfruten su matrimonio, para que puedan pues tener su hogar en el caso de que no lo tengan? Porque hay hijos que pues tienen su herencia, los padres les dan todo, pero con los hijos podríamos hablar que tener hijos va en lo que es ese sistema de finanzas o de ese sistema económico del que hablamos. Sí, la verdad es de que deberían de tomarse un tiempo específico para disfrutarse como esposos, porque ya tuvieron su tiempo de novios y ahora es el momento en que se deben de disfrutar como esposos solos, porque ya al momento de tener bebés, ya la atención ya no es de uno con el otro, sino que ya a veces se centra la atención prácticamente en el bebé. Y a veces es importante de que no olvidemos la relación que tenemos nosotros con nuestra esposa, o que nuestra esposa se olvide de nosotros por la atención que le está prestando al bebé, ¿verdad? Sí, Gerardo, la verdad es que nosotros aconsejamos que un matrimonio tiene que consolidarse. Es importantísimo que antes de que vengan los hijos, terminemos de conocer a nuestra pareja. Nosotros decimos, y hay un dicho muy guatemalteco que dice que nadie conoce a otra persona hasta que vive con ella. Entonces es muy importante que realmente terminemos de conocer a la persona con la que nos hemos casado, ¿verdad? A veces tenemos costumbres muy diferentes que tenemos que hacer que trabaje eso en beneficio de nuestro matrimonio, ¿verdad? Sí. Y eso es importante porque los primeros años del matrimonio es donde uno se empieza a conocer, se empieza a complementar, empiezan las prioridades, porque cada individuo tiene su prioridad. Vemos que el hombre, como decíamos, piensa de una manera y la mujer piensa de otra. Y ahí es donde viene a ser uno solo. Y según los estudiosos dicen que el amor o ese enamoramiento, como le llaman, esa chispa que nos hace unirnos, se termina a los 2 años y medio o a los 3 de matrimonio, y es donde empiezan ya los problemas, que lo que antes miraba que no había mucha comida, pues no había tantos problemas, que tal vez nos gustaban, pero ya sí, ya se está perdiendo ese enamoramiento y empiezan a ver los problemas. Sí, así es, realmente en el libro de los 5 lenguajes del amor, pues nos cuenta, ¿verdad? Que es un hecho que a los 2 años y medio empieza a decaer el enamoramiento, empieza a haber una falta de atención de un cónyuge al otro. Y si no hemos consolidado bien nuestro matrimonio, si no hemos llegado al punto en donde sabemos que realmente lo que queremos es una vida juntos, estar en todo, ¿verdad? En problemas, en situaciones de bien, juntos, entonces las parejas empiezan a desanimarse, y lo muy común que hay hoy en día, lamentablemente, es que cada quien dice me voy por mi lado, y realmente ese no es el propósito de Dios. Sí, el Departamento de Finanzas en el hogar. En Estados Unidos a fin de año se sientan todo el mundo y empieza a sacar todos los recibos, todos los gastos para pagar los impuestos, y dependiendo de lo que ellos dicen, parece que el gobierno les regresa cierto tipo de cantidad, ¿verdad? Entonces ellos van manejando esa como una empresa de todos los gastos anuales, gastos de agua, de luz, si dieron a un orfanatorio, si dieron el diezmo, si dieron a alguna campaña, si dieron para publicidad, y se tiene todo esto guardado. ¿Cómo podemos reflejarlo nosotros a nuestros países centroamericanos?
Sí, lo primero que tenemos que hacer es recolectar la cantidad de los ingresos que tengamos. Digamos, si el ingreso es solo de parte del hombre y algún otro ingreso adicional, o si hay ingreso del esposo, hay ingreso de la esposa, y si hay algún ingreso de alquiler de algún inmueble, alquiler de alguna casa, algunos otros ingresos que se puedan tener. Al tener la suma, después lo que tenemos que tener es cuáles son los egresos que nuestra familia es lo que tiene, como pueden ser gastos fijos, que son los que definitivamente no nos podemos quitar de ellos, ¿va? Como es el alquiler de una casa, el pago del vehículo, la colegiatura de los niños. Esos son los fijos. Hay variables, como puede ser la luz, porque posiblemente la luz no nos vaya a salir todos los meses igual. También el agua, el teléfono y algunos otros gastos como supermercado o algunos otros en los que puedan ser variables un mes a otro. Tenemos que tener cuidado y adicionar los gastos que son pues también entre los fijos, podrían ser el diezmo, las ofrendas, porque con eso nosotros estamos cubriendo nuestras finanzas al dárselo a nuestro Señor, el 10% que es el que le corresponde a Él. Creo que y considero que un 10% que se dé al nosotros cubrir nuestras finanzas con ese 10%, si no lo damos, estamos en riesgo de que en algún momento ese dinero se pierda en alguna otra forma, porque el enemigo está presto para esa situación. Sí, y eso es lo importante porque es aprender a manejar los gastos. Hay un dicho popular en Honduras que se llama arroparse hasta donde llegue la cobija. Y eso es cierto porque hay parejas que gastan más. Sé de muchas compañeras que tienen un sueldo normal, pero de repente empiezan a gastarse en lujos, en todo tipo de iPad, de celulares carísimos, que a fin de mes andan pidiendo prestados a todo mundo porque no hayan cómo pagar aquel montón de lujos. Por eso a mí me dicen, ¿usted quiere internet No, le digo, no, la verdad es que en mi casa sí tengo, pero no, si tengo en mi casa y tengo en el trabajo, ¿para qué voy a andar pagando $30 o pongámosle el plan mínimo $15 en un celular y $15 que son casi $30, 600 lempiras que se pueden gastar en otras cosas? Entonces eso es lo importante. Yo creo que las finanzas empiezan en cómo nosotros manejamos los gastos, como dicen, los gastos que tenemos y gastos que la verdad no son necesarios, sino que son ya lujos excesivos. Sí, hay que saber una diferencia, Gerardo. Muchas veces nosotros decimos, necesito un par de zapatos. Y es muy común entre las mujeres oír que decimos muy frecuentemente, necesito una blusa. Y tenemos que saber la diferencia entre una necesidad y un gusto. Son dos cosas bien diferentes. Hoy en día la gente está endeudada porque no acepta el nivel de vida que puede llevar. Si yo tengo 1,000, tengo que gastar 800. No voy a gastar 2,000, porque entonces voy a tener un déficit mensual de 1,000 lempiras. Entonces tenemos que saber qué es lo que nosotros podemos tener y adecuarnos a ese nivel de vida que nosotros podemos pagar. Porque si no, lo que estamos haciendo es endeudando a nuestra familia, ocasionando problemas, y saber cuál es la diferencia entre una necesidad y un gusto. Y el gusto trae una pregunta: ¿puedo pagarme ese gusto? Este es el momento más indicado para poder adquirir ese par de zapatos. ¿O es que puedo buscar en mi closet a ver si hay algún par de zapatos que me cumpla la necesidad que yo tengo en este momento? Sí, y a veces, en el caso de las mujeres, uno de hombre pues es más como sencillo o menos, ¿cómo podría decir? Menos gastón en lo que es la ropa, porque a veces gastamos en otras cosas. Pero a veces las mujeres tienen gran cantidad de ropa, pueden tener 10 vestidos,
pero tal vez no los combinan, ¿verdad? Y es lo que tenemos los hombres, que los hombres nunca nos andamos fijando si aquel anda con la misma camisa, y más bien si 4 vamos con la misma camisa nos reímos porque decimos, hey, venimos a clases al mismo tiempo. Pero si las mujeres van 3 con la misma camisa, hay una desesperación y ya no me vuelvo a poner aquella camisa, porque es la naturaleza humana. Pero yo creo que es donde la mujer tiene que poder ver cómo combinar esa ropa, la blusa con cierto tipo de falda, con cierto tipo de pantalón, y es donde la mujer empieza lo que ya es el otro departamento, podríamos decirlo, en el cual pues poder nosotros empezar a hacer ciertas combinaciones que no se dan ni cuenta, que Sí. a otras personas, de que la persona pues que la misma blusa es la que se puso el lunes, solo que ahora se la puso con algo Bueno, eso se llama diferente. fondo de armario. Eso es un fondo de armario. Realmente cuando hay una mujer instruida en lo que es las finanzas, va a saber hacer un fondo de armario. ¿Qué es un fondo de armario? Un fondo de armario es tener un pantalón negro, un pantalón beige, un pantalón azul, un jeans y ciertas blusas que combinen con todos estos pantalones. Accesorios que definitivamente tal vez no son tan altos como el comprar una nueva blusa, ¿verdad? Tener cardigans o sudaderos, sacos que puedan combinarse entre una cosa y la otra. Zapatos básicos que es el negro, el azul y el café, ¿verdad? Y saber que aunque nosotros tal vez no tengamos la misma capacidad que otra persona para adquirir lo que otro tiene, es la presión, ¿verdad? El querer aparentar lo que no tenemos o lo que no somos es algo que nosotros tenemos que hacer un análisis de conciencia y ver a dónde nos va a llevar esa presión social, si nos va a llevar a la quiebra o nos va a llevar a tener una estabilidad económica, porque como decimos, ¿verdad? Muchas veces las mujeres decimos, no, yo no puedo repetir vestido o no puedo que me miren otra vez de la misma manera. Realmente ver más allá de esa acción. Si yo hoy me voy de compras y voy a adquirir un vestido, pero no tengo nada en mi refri, ¿verdad? O a lo mejor tengo pendiente el pago de la colegiatura de los niños, ¿qué es lo que más me conviene? Si comprar ese vestido y aparentar algo que no soy o pagar lo que está pendiente. Sí, y eso es lo importante porque muchas veces nosotros no tenemos prioridades en las cosas que tenemos. Si usted se fija en Honduras, es común que por la comunidad más remota que sea, ¿verdad? Hay sus excepciones, tienen su televisor plano y tienen cable por internet. Este cable normal, aunque no tengan cama, aunque no tengan refrigeradora, que es lo más importante, pero tienen o su buen televisor y no les falta la televisión por cable, que no es malo, pero yo creo que hay que hacerse una prioridad. Por ejemplo, quiero un plasma de 42 pulgadas, estamos hablando de 10,000 lempiras, que con 10 lempiras tal vez se pueden comprar una refrigeradora y con esta refrigeradora ya no estar comprando la comida al día, ni que la comida se les arruine y que se compran 2 pollos, les sobra medio pollo y tienen que comérselo, regalarlo porque no lo pueden refrigerar y al día siguiente se les va a dañar. Sí, yo por eso insisto en que debemos de realmente en la economía familiar de tomar prioridades y de tomar metas y objetivos de qué es lo que nosotros necesitamos. Digamos, como decía Melissa, si se debe la colegiatura de los niños, pues definitivamente no podemos hacer un gasto superfluo, sino que debemos de pagar la colegiatura, porque si no, posiblemente no le vayan a dar examen o lo suspendan o vaya a pasar alguna vergüenza. Entonces tenemos que realmente ponernos metas, trazar, y como vamos a ser un equipo y somos una empresa, también involucrar a los niños dependiendo del tipo de edad que ellos tengan, porque si ya van a estar un poco mayores, pues los involucramos dentro de esta empresa familiar. Si alguien tiene y es muy bueno o tiene con bastantes conocimientos de computación, pues él que haga un trabajo en Excel para poder hacer los gastos, para poder hacer los ingresos, para hacer un balance mensual.
si hay algún niño que sea muy bueno y minucioso para las compras, que a la hora que vayamos a comprar una televisión, como tú decías, pues que vaya a Jet Stereo, a varios diferentes centros comerciales para cotizar y ver cuál es la que más les conviene. Entonces tenemos que involucrar a nuestros hijos, tenemos que involucrar a nuestra esposa y tenemos que llegar a un balance entre todos para ver qué es lo que realmente corresponde. Exactamente. ¿Cómo es cuando nosotros establecemos que los ingresos es una persona que los va a administrar? ¿Cómo puede llegarse a no caer en algo como machista? Por ejemplo, tenía un amigo, muy cristiano él, y él decía que él era la cabeza del hogar. Pero él tenía como 2 años de estar sin trabajo, entonces él hacía pequeños trabajos, ¿verdad? Trabajos de mantenimiento, y la esposa era una administradora de empresas. Pues dice, no, dice, yo soy la cabeza del hogar y mi esposa, tras como gana el cheque, me lo da, dice. Y a veces la señora le daba pena porque tenía que pedirle cosas íntimas, como por decirlo, toallas sanitarias, y tenía que andar pidiéndole a él. ¿Es correcto eso? ¿O cómo podríamos balancear eso de que la mujer así como gana se lo da al esposo y el esposo lo gasta porque yo soy el... Bueno, a esa pregunta, realmente cuando miramos el libro de Génesis, nos admiramos mucho en el versículo donde dice que el Señor Jesús, Dios hizo al hombre y le dio el jardín para que lo sojuzgara. Pero cuando hizo la mujer les dijo, vayan y administren la tierra. O sea, si nos damos cuenta aquí, nosotros debemos de ser un equipo. Debe de haber un portero, debe de haber un delantero, debe de haber un defensa, debe de haber ciertas personas que hacen una función. Vemos también, ¿verdad? Y se habla mucho de la mujer de Proverbios. Si nos damos cuenta ahí, es una mujer administradora la que vemos. Realmente nosotros en el ministerio le incentivamos mucho a los varones que le dejen el área administrativa a la mujer, porque ella tiene un poquito más de tiempo para analizar, para ver cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades, pero hemos caído en un error a causa de mujeres que no han sido sabias. Y dicen, bueno, no, es que se va a gastar todo el dinero en cosas superfluas. Pero realmente cuando somos una mujer sabia y edificamos nuestra casa, es importante que pueda dar esa confianza a la mujer para que ella administre los bienes del hogar. Establecer en conjunto como familia un presupuesto, ¿verdad? El presupuesto quiere decir, es un cálculo anticipado de lo que se va a hacer con los ingresos de la casa. No quiere decir que va a llegar y como decía esta persona, me va a dar a mí el dinero y yo no voy a saber qué es lo que se está haciendo con el dinero que yo estoy ganando, sino que como familia vamos a establecer realmente cuáles son los pagos que tenemos que hacer, y nosotros sí aconsejamos, ¿verdad?, que se tenga siempre un rubro para mí como esposa y para Juan Luis como esposo. También está lo que es la mesada de los niños para que ellos empiecen a aprender cuál es el manejo del dinero. Cuando nosotros tenemos un rubro personal, yo no voy a tener necesidad, como decía esta persona, ¿verdad?, de solicitar mis necesidades íntimas tal vez a Juan Luis. O Juan Luis tal vez tenga alguna necesidad importante y no es que tenga que venir y decir, mira, Melissa, necesito que me des cierta cantidad de dinero para poder solventar este gasto que yo tengo personal, ¿verdad? Entonces, realmente el matrimonio, las finanzas en el hogar son un balance. No es yo, no es Juan Luis, sino que somos nosotros como familia que vamos a empezar a construir en pro de unas finanzas sanas.
porque realmente al día de hoy, como hemos hablado, ¿verdad? Se gasta demasiado, se gasta más de la cuenta, no hacemos un presupuesto, muchas veces no sabemos cuántos son nuestros gastos, cuántos son nuestros ingresos, y esto nos lleva a una quiebra familiar. Lo que hemos visto también es de que muchas veces se manejan dos tipos de presupuestos. Un presupuesto que yo manejo en el cual yo digo que yo voy a pagar la casa, la luz, el teléfono. Y el presupuesto de la esposa, que la esposa va a manejar la merienda de los niños, va a manejar lo que es el teléfono, los celulares, va a manejar lo que es nuestra ropa, nuestros zapatos, y va a manejar el cable, el DirecTV, el internet. Entonces, aunque sean están en la misma casa, pero son dos presupuestos diferentes. Y tal vez posiblemente me esté sobrepasando de lo que ella gana. Y posiblemente a mí de lo que yo estoy proponiendo, todavía me queda dinero para otras cosas que no están dentro de la familia. ¿Ya? Entonces, lo ideal es venir y juntar los dos salarios para que teniendo los dos, podamos definir para dónde van. Porque como hemos dicho, ya no somos más dos, sino que solo uno. A mí me gusta uno donde está en inglés que dice me. Y ya no somos así, sino que ahora le damos la vuelta a la M. Y ahora somos we. Ya no somos solo uno, sino que ahora somos nosotros. Son nuestros gastos, son nuestra casa, nuestro carro, porque a veces hasta independizamos esas dos cosas. ¿Qué carro te vas a llevar? Me voy a llevar tu carro, pero no me lo vas a chocar. Me voy a llevar mi carro. Entonces, muchas veces trabajamos sobre el mí, y no debe ser ya cuando estamos casados, porque ya son nuestros carros, nuestra casa, nuestros hijos. O sea, ya todo es nuestros problemas, no es tu problema, es nuestro problema. En fin, todo lo tenemos que hacer ya en conjunto. Sí. Y eso es importante porque son cosas de que uno no entiende, que van pasando los años y siempre se está viviendo todos los meses en ese mismo problema, sacando de aquí, quitando de allá, que no puedo, porque no existe un control o un conocimiento de lo que son las finanzas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas ha sido el de las tarjetas de crédito, no saber manejar una tarjeta de crédito. Si una persona no sabe manejar una tarjeta de crédito, es mejor que ni la saque, porque es un endeudamiento. Mucha gente ha estado trabajando 10, 15 años pagando tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito no nos perdonan. ¿No? Y las tarjetas de crédito son buenas, pero sabiéndolas utilizar, sabiendo conocer de que lo que nosotros tenemos para gastar, eso mismo vamos a gastar en la tarjeta. Y a la hora de pagarla, vamos a pagar la totalidad de la tarjeta, de los gastos que hemos hecho con la tarjeta. Ahí, es más, el banco no estaría nada contento como nosotros como clientes, porque no están percibiendo absolutamente nada. Ahora, donde el banco se beneficia es cuando nosotros empezamos a atrasarnos y empezamos a tener el pago mínimo. Cuando empezamos con el pago mínimo, creo que nosotros estamos pagando mucho más por los intereses que por lo que hemos gastado. Entonces ahí es donde debemos de saber manejar la tarjeta de crédito. Si hemos notado también cuando uno va al banco y mira que quieren cancelar su tarjeta, que ya no aguantan. Nosotros con Melissa y la Universidad de la Familia lo que les recomiendan es que busquen un lugar donde sea el interés más bajo y que consoliden sus deudas, que consoliden, si tienen dos tarjetas, que cancelen las dos tarjetas, pero que se queden con una deuda con un bajo interés, y no cancelen las tarjetas pagándole al banco. Deben de tener dentro de la familia un asesor financiero, un amigo, un familiar, a alguien para que les pueda estar asesorando sobre este tipo de inconvenientes, porque a la larga, como tú dices, pasan años pagando esta tarjeta
Y Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere darnos en abundancia, lo ha dicho. Sí, y cuando hablan de un asesor financiero, ustedes tienen una universidad y ese es que es este pequeño libro. ¿Me pueden hablar si alguien quisiera llevar a su congregación, en el caso de una iglesia, o no necesariamente tiene que ser una iglesia, me imagino, puede ser personal, un grupo de familias, se reúnen 5 o 6 familias y hablan sobre este libro o este seminario, no sé cómo le llaman? Sí, la verdad es que nosotros estamos para servir al pueblo hondureño. Nuestro trabajo es llevar el conocimiento de lo que el Señor ha revelado para nuestras vidas, ¿verdad? Este libro pues es una herramienta muy linda. Ustedes ahí tienen el correo electrónico, tienen el Facebook, tienen el Twitter. En algún momento dado, si están interesados en recibir el curso de finanzas para el hogar, es solo de reunir como mínimo 5 personas o 5 parejas para que nosotros nos pongamos de acuerdo. Lo podemos hacer en el hogar de alguna de estas personas, o bien si usted le cuenta a su pastor, a su congregación, ¿verdad? También nosotros podemos llegar a la congregación y podemos impartir lo que es el curso. Sí. ¿Cuánto tiempo dura el curso? El curso pues se puede dar a nivel intensivo, ¿verdad? Que es viernes y sábado todo el día, o bien se puede hacer una clase cada semana y esto nos llevaría 9 semanas para poder impartirlo. Sí, y eso es muy importante porque ¿de qué otras cosas nos habla el libro o qué consejos nos da lo que es este seminario de finanzas para el hogar? Hay un tema bien importante y es las falsas pesas, Gerardo, que muchas veces como latinoamericanos nos damos mucho a lo que es las falsas pesas. Esto quiere decir que pagamos la mitad de los impuestos que deberíamos de pagar. Declaramos doble facturación. Y muchas veces luego viene maldición para nuestra vida, para nuestra familia, y no sabemos por qué, ¿verdad? Y es aquí donde explicamos muy sencillo, muy práctico lo que la palabra de Dios nos dice, y es que debemos de ser honrados. Y dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aunque muchas veces nos parezca difícil ser honrados o declarar lo que realmente debemos de declarar, realmente el Señor Jesús va a respaldar esa acción y Él va a ser fiel para prosperar ese negocio, para prosperar las finanzas de esta familia. Sí, y eso es muy importante porque a veces con esa mentalidad que el gobierno todo se lo roba, que este presidente, que este aquí, y la gente no quiere pagar sus impuestos, ¿verdad? La gente no quiere pues lo que está establecido en la ley como ciudadano, que es un deber que nosotros tenemos para buenas obras, ¿verdad? Realmente nosotros no tenemos que ver lo que nosotros estamos entregando como que se va a ir a donde no corresponde. Nosotros como buenos ciudadanos lo que tenemos que hacer es pagar lo que nos corresponde como cristianos, como gente honrada, y luego ya le tocará al gobierno en su oportunidad que dar cuentas de ese dinero que nosotros estamos entregando. Pero sí, nosotros tenemos el testimonio que hubo en una ocasión donde nosotros vimos que tal vez en la iglesia no se estaba utilizando el dinero que nosotros estábamos dando de la mejor manera o de la manera que nosotros pensábamos, y dijimos en Guatemala pues vamos a dejar de diezmar y vamos a dejar de hacerlo, y esto nos va a servir para algo más. Realmente el Señor nos enseñó, nos dio una muestra, ¿verdad? Que más bien en vez de que nos rindiera más el dinero, cada día había menos y cada día era peor la situación en nuestra casa, hasta que nos dimos cuenta que realmente debemos de hacer lo correcto, tanto en el diezmo como en los impuestos, y hacerlo de manera desinteresada. Ya de que nosotros lo entreguemos para allá, ya le corresponde a la otra persona. Sí, y eso es importante, que los comerciantes árabes, palestinos y algunos judíos
el 10% lo van guardando y lo mandan para Israel o lo mandan para Palestina. Tenía un amigo apellido Hasbun que me decía, no, de mis ganancias, decía, el 10% yo lo mando para las obras de mi país, decía. Y eso es importante porque una de las cosas que Dios dice, que Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Ayudar al más necesitado, porque ese es el problema que tenemos ahora, que nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto como que no nos interesa la necesidad de la persona que está en la calle, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que nosotros saquemos una parte para obras de caridad, para obras de beneficencia o para el necesitado, para el vecino que está a la par? Debe ser muy importante porque tenemos que ser sensibles a la necesidad del vecino. Dice la palabra que cuando uno le da de comer a una persona con necesidad, le dio de comer a él. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay, no, es que se va a ir a gastar el dinero. Pues si no quiere dar dinero, nosotros aconsejamos que compre una canasta básica y se la dé a la persona que Dios realmente le diga que se la dé, ¿verdad? Muchas veces vamos en la calle y no sabemos que tal vez va a haber una persona que no tiene que comer en ese día. Entonces, si usted está desconfiado que su dinero no va a ser utilizado para lo que usted quiere darlo, pues lo correcto es por lo menos apartar una medida de frijol, una medida de arroz, una medida de granos básicos, de azúcar, de leche, de lo que el Señor le ponga en su corazón y dárselo a una persona con necesidad. Muchas veces en la misma congregación vemos que hay gente con necesidad y no, pues nos insensibilizamos y decimos no, ya tiene que ser cuestión del pastor que resuelva esta situación, pero no, realmente la palabra dice que nosotros tenemos que dar. Sí, en la congregación que yo asisto, vemos gente que tenemos una economía estable, para gente que tiene muchos problemas. Y yo pues quise poner, o todavía está, lo que se llama manos que bendicen. Manos que bendicen es que poníamos una caja pequeña y yo le decía a la gente, usted no está en la pobreza de traer aunque sea una bolsita de café, una media libra de espaguetis, una libra de azúcar. Entonces que todos los domingos se recogiera eso, decía, si somos 100 personas, y si esas 100 personas, cada quien trae media libra o 5 lempiras en productos, vamos a tener gran cantidad para la gente que no tiene. Y así se estuvo haciendo por un tiempo. Yo creo que es importante porque muchas veces hay gente que critica a las iglesias evangélicas porque se olvidan del trabajo social de las personas, ¿verdad? Y se critican eso, ¿no? Dice que es que el diezmo, sabemos que el diezmo tiene que ser para el pastor, pero también dice, y hay alimento en la casa de Jehová. No hay un ministerio de viudas, no hay un ministerio de huérfanos. Difícilmente estas iglesias grandes, no he escuchado yo que hagan un listado de todas las viudas que necesitan que mensualmente se les dé, qué sé yo, ¿verdad? Algo. Sí, realmente tenemos un ejemplo muy lindo en Guatemala y es Casa de Dios. Ellos tienen un banco de alimento y este banco de alimento lo que hace es alimentar a mucha población, a muchas organizaciones en Guatemala para poder dar. Entonces es una bendición, creo yo, que en este país hay mucha gente linda que puede levantarse con un proyecto tanto para viudas como para huérfanos y poder recolectar y tener un lugar donde esa recolecta se reciba y que uno pueda llegar y darla, porque tal vez no ha habido esa iniciativa, pero Gerardo, Sí. puede empezar esa iniciativa aquí en el Sería país, muy importante, ¿verdad? El apoyo. Yo creo de que muchas veces la gente cree que dar es dar aquella gran cantidad, 10,000, 20,000 lempiras. No, con 5 lempiras, 100,000 personas dan un lempira, son 1,000 lempiras que van a ayudar a que una familia coma por una semana. Entonces es importante que los hondureños pues nos preocupemos por los demás, que nos olvidemos que de los colores y de los problemas políticos que hayan. Si al fin y al cabo somos latinos. Yo me fijé cuando viví en Estados Unidos que había un tiempo que
Cuando escuchábamos hablar a ciertas personas, hey, ¿dónde son vos? Que escuchábamos el voz. No, yo soy nicaragüense, hondureño, guatemalteco, y siempre nos uníamos en ciertas fechas a celebrar, y ya no teníamos esos pensamientos de centroamericanos, sino que éramos una sola sociedad, una sola comunidad, la comunidad, ¿verdad?, centroamericana, y hasta con los costarricenses, que son un poco difíciles a veces, ¿no? Se sentían en ese tiempo, no, pues somos centroamericanos, decía ahí, sí, pero sí, eso es muy importante. Para ir terminando, ¿qué otros consejos nos podrían dar para tener una finanza en el hogar? Bueno, aquí tenemos nosotros una lista de consejos útiles para dentro del hogar. Tenemos que no debemos de tener todas las luces encendidas en la casa. Tenemos que buscar también tener focos ahorrativos. Hay unos focos nuevos ahora que son LED, que son mucho más caros, pero son mucho más ahorradores. Tal vez la inversión se puede ir haciendo comprando de 2 en 2 o cierta cantidad para irlos poniendo en los lugares donde más se utilizan. También tenemos lo que son el súper. El súper que las mujeres lo hacen o a veces lo hacemos en familia los fines de semana. Lo ideal es llegar al supermercado con el estómago lleno. No llegar con que uno no ha comido, porque entonces a uno se le va a antojar de todo. Uno va a querer llevar esto, va a querer llevar el otro, y no es así. Hay que llevar una lista de lo que realmente necesitamos en la casa y acordar de que eso es lo que nosotros vamos a llevar, porque es lo indispensable que necesitamos, no estar comprando cosas extras. Lo otro es tratar de no llevar a los niños, si se pudiera entre semana o algo, porque también los niños se les antoja de todo. Se van a las góndolas de juguetes y ya quieren llevarse un juguete, un carrito, una muñeca. Entonces es preferible tratar de no hacerlo, o acostumbrar a los niños de que vamos a ir a comprar únicamente lo indispensable, con que a veces nos cuesta. Siempre les paramos comprando un chocolate, les paramos comprando alguna otra cosa. También debemos de tener la refrigeradora cerrada, abrirla únicamente cuando necesitemos abrirla, porque al estar abriéndola y cerrándola, nosotros incurrimos en altos gastos de luz ahí. Nosotros teníamos también una refrigeradora bastante antigua, que cada vez que arrancaba y hasta las luces se bajaban de la casa. Entonces también tratar de actualizar en maquinaria más moderna, que tratemos de economizar más la luz. Igual la lavadora, los grifos, todo lo que es el agua, el consumo de agua, tenemos que tener bastante cuidado, porque una gota que en un grifo esté constantemente goteando, nosotros estamos desechando aproximadamente entre 50 a 60 litros por día. Esa es la pérdida estimada. Entonces tenemos que tener cuidado de que esos grifos estén bien, darles mantenimiento, que no hayan fugas, para tratar de evitar esos pequeños gastos que se nos infla a veces en la casa. También tenemos lo que son la lavadora, tratar de lavar no constantemente y hacer el buen uso de la lavadora de ropa. Meter la cantidad de libras necesarias, no tampoco poner unos 3 trapitos o llenarla, si es de 25, ponerla de 30 libras, porque entonces hasta estamos esforzando la lavadora. El planchado, ¿explicas tal vez algo más del planchado? La plancha es un gasto muy fuerte y por lo general nos gusta ir bien planchaditos al trabajo y entonces todas las mañanas planchamos. Esto es un gasto fuertísimo. Cada vez que nosotros ponemos la plancha esto jala una gran cantidad de luz. Entonces les pedimos que por lo general hagan un día el planchado, que realmente planchen en un día, ¿verdad?
comprar verduras y frutas de la temporada, ¿verdad? Para que esto nos haga una economía mejor. Cuando compramos fruta de la temporada está un poco más económica, ¿verdad? Buscar alternativas de la carne, podemos comprar pollo, podemos comprar pescado dependiendo de la temporada, ¿verdad? Nosotros decimos que el teléfono es para cortar distancias, no para alargar llamadas o conversaciones, ¿verdad? Que se use sabiamente el teléfono. Ahora hay muchos medios de comunicación. Cuando tenemos internet es un poco más económico poder usar Skype si tenemos gente en el extranjero en vez de llamar por teléfono. Esto nos va a reducir nuestro presupuesto. Haga una relación entre cuánto le cuesta a usted ganarse 100 lempiras y cuánto tiempo le lleva en gastarlos. Esto nos va a hacer conciencia de que va a ver usted que le cuesta más tiempo ganárselos que gastárselos. Entonces tenemos que tener un poco más de conciencia. Y el último es, recuérdese que mientras más gasta usted, menos tiene. Exactamente. Entonces, eso es importante. Entre más gastamos, menos tenemos. Es importante entonces que nosotros sepamos administrar y cosas pequeñas que se llevan. Por ejemplo, yo lo que he hecho es que me he comprado pequeños transformadores que valen 30 lempiras, que en la noche los desconecto y apagan ese montón de lucecitas que se llaman los vampiros, porque esas están gastando esos pequeños LED y uno no se da cuenta. Entonces, vamos a llegar hasta aquí esta semana, ¿verdad? Posiblemente continuemos la próxima semana con este tema. Y gracias por estar con nosotros y recuerde de que de usted depende tener un buen hogar, un hogar estable, y todo va a depender primeramente en su comunión con Dios y cómo usted administra las cosas que Dios les ha dado. Juan, Elisa, muchísimas gracias. Estás viendo Televisión